Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a este Entrevista 20, una entrevista especial de diputados. El día de hoy nos encontramos con Omar González Moreno, diputado de la Asamblea Nacional por 20 Venezuela. Diputado, en esta entrevista queremos preguntarle justamente cómo estuvo la sesión del día de hoy y qué sucedió con lo que era la discusión de un punto que era declarar a José Luis Rodríguez Zapatero como una persona no grata para Venezuela. Hola, William, gracias por esta entrevista. Efectivamente, hoy estaba previsto declarar persona no grata al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Esto es a solicitud de la fracción 16 de julio, donde 20 Venezuela tiene varios diputados. Esto lo planteamos la semana pasada por escrito en Secretaría y hoy la directiva de la Asamblea Nacional tenía la obligación de haber incorporado esta discusión. No lo hizo. Habría la pretensión de discutir un tema de apoyo a la Unión Europea y dentro de esa discusión incluir el tema de Rodríguez Zapatero. Nosotros nos parecen dos cosas diferentes que había que votarlas de manera separada. Nosotros dimos una rueda de prensa anunciando que íbamos a pedir una modificación del orden del día, cosa que hicimos en la plenaria, y dijimos las razones, que no son por capricho, no es un capricho de la fracción 16 de julio declarar persona no grata a José Luis Rodríguez Zapatero. No, es que hay razones de peso. Esto ha sido una actuación funesta para el pueblo venezolano y para la República de Venezuela. Rodríguez Zapatero se ha convertido en un agente de Nicolás Maduro para entronizarse en el poder por tiempo indefinido. Además ha cometido errores tremendos, errores catastróficos desde el punto de vista político. Él, que se decía ser un mediador, bueno, tuvo el descaro de pedir públicamente que ante el crimen del concejal Fernando Albán, que fue hace poco en los calabozos del SEBIN, lo tiraron un piso 10, dijera que no estaba de acuerdo que una investigación independiente que determinara quiénes son los responsables, sino que la Fiscalía y la propia Policía Política que lo mató sean los que investiguen. Esto es no solo una ofensa para los familiares, sino para el pueblo venezolano. Más grave aún, incluso si es posible señalarlo. Él dice que los millones de venezolanos que están saliendo por la frontera, huyendo, ese éxodo, esa diáspora venezolana, no es culpa de Maduro, porque Maduro es un hombre bueno, que es culpa de la comunidad internacional que ha aplicado sanciones a los narcotraficantes, a los terroristas, a los corruptos de este gobierno. Entonces, frente a eso, no hay otra alternativa que decir a José Luis Rodríguez Zapatero: saque sus manos de Venezuela, usted no es bienvenido, usted es enemigo del pueblo venezolano, y eso es lo que estamos planteando. Ahora bien, muchas personas y quizás otros colegas se deben de preguntar cuál es la importancia de que se declare a José Luis Rodríguez Zapatero como persona no grata. ¿Qué importancia podría tener esto ante la comunidad internacional? Bueno, conociendo que va a poder seguir entrando al país, por ejemplo, o sea, ante la comunidad internacional, ¿cuál sería la repercusión que esto tendría? Cada vez que esta dictadura tiene el agua al cuello, sale Rodríguez Zapatero con el tema del diálogo. Ya van 4 diálogos. Cada vez que tiene el agua al cuello, viene Rodríguez Zapatero y pone sobre la mesa un diálogo. Esta vez también llegó un diálogo en la Unión Europea, en cualquier país de Europa, y dijo ser un mediador de la comunidad europea, cosa que fue desmentida por los ministros de Relaciones Exteriores de esos 28 países que conforman la Unión Europea. Es decir, que no es mediador nada, él es un agente del gobierno de Maduro. Ahora, ¿cuál es la importancia? En primer lugar, que ningún país del mundo ya lo va a reconocer para que siga con el cuentico de la mediación y del diálogo. Y desde luego los venezolanos tampoco se van a calar que sea Maduro el que esté dirigiendo un diálogo que uno sabe ya está comprometido. Este hombre llegó al descaro de amenazar a dirigentes políticos que engañados fueron allá a República Dominicana y los obligó a firmar. Y algunos se resistieron y se fueron. Incluso hasta él le dijo una frase a un dirigente político. Le dijo: mire, usted conoce al Rodríguez bueno, casi una amenaza. Esto es el sujeto del que estamos hablando. Bueno, una vez que la Asamblea Nacional, en representación legítima del pueblo venezolano, lo declare persona no grata, ese sujeto ya no podrá servir de mediador ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Ahora, para finalizar con ese tema y pasar a otra parte de la entrevista,
Quisiera conocer cuál es el mensaje que usted le manda desde la fracción 16 de julio a los demás parlamentarios. Bueno, esto va a ser el próximo martes porque el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, difirió para el próximo martes con el anuncio de que iba a estar incorporado en la agenda, como orden del día, el tema de lo de Rodríguez Zapatero y también lo de la Unión Europea. Ahora le toca a cada diputado es responsable del voto que va a emitir. Si va a votar a favor de este sujeto que es enemigo del pueblo venezolano o en contra de este sujeto que es enemigo del pueblo venezolano. Cada diputado es libre de votar según su conciencia, pero cada partido político también, ¿no? De manera que allí veremos quién está con la búsqueda de una salida de esta pesadilla, de esta destrucción en la cual Rodríguez Zapatero ha sido cómplice de toda esta pandilla que ha destruido a la nación, y si votan por ellos, bueno, el pueblo venezolano juzgará. Así que es muy importante la sesión del próximo martes. Bien, para cambiar un poco de tema, diputado, me gustaría recordar que su carrera política, ¿no? Bueno, fue gobernador del estado Bolívar, fue diputado al Consejo Legislativo de ese estado por más de 20 años, me comentaba, y ahora diputado a la Asamblea Nacional. Tengo una pregunta esencial, y es, ¿cuál es la diferencia que usted ve de hacer política en democracia como hace 20, 25 años, y cuál es la diferencia de hacer política ahora en esta situación que estamos viviendo? Del cielo a la tierra. Mira, William, incluso ser parlamentario en estas circunstancias es totalmente diferente, no solo en el riesgo que uno tiene, sino en el respeto que un elegido por el pueblo tenía en aquella época. Pero en el caso de los gobernadores, a pesar de que yo fui el último gobernador designado en el estado de Bolívar, después vino la elección, que fue una conquista hecha durante ese tiempo, la descentralización. Mira, el gobernador del estado tenía un poder de decisión importante. Ahí se hicieron obras como la autopista entre Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana, la carretera moderna, carretera que comunicó Ciudad Guayana hasta la frontera con Brasil, la electrificación de toda esa zona, proyectos como la consolidación de procesos como el de Sidor, Alcázar, Benalún. Allí se fundó durante ese periodo Bausilún, que era la empresa de la bauxita que se sacaba en los Pijiguaos, allá en el municipio cedeño del estado de Bolívar. En fin, había la intención decidida de descentralizar el poder en Venezuela. Es decir, que los gobernadores y alcaldes pudieran tener los recursos, invertirlos en sus respectivos territorios. Y aquí ha habido una inversión, para hablar del aspecto económico, total. Aquí se ha centralizado todo. Es una macolla en Caracas que tiene que ver hasta con el autobús que pueda estar sirviendo en el más remoto pueblo de cualquier parte de la geografía nacional. Desde el punto de vista político, mira, tú le preguntas a cualquier venezolano los nombres de los ministros, los nombres de los gobernadores, los nombres de los alcaldes, y muy poca gente lo sabe, porque no tiene ninguna importancia. Aquí se sabe que el poder lo tiene Maduro y los militares, el cogollito de los militares, que son los que deciden. Desde luego, hay una dictadura. Aquí ninguno de los derechos fundamentales del hombre, ni tampoco los consagrados en la Constitución Nacional, son respetados. Aquí te pueden detener, te allanan la casa sin orden judicial. Los jueces son unos sumisos a los caprichos del poder central. Y desde el punto de vista social, ha sido simplemente la excusa que han utilizado para mantenerse en el poder. Hablar de revolución y de ayuda a los pobres no se ha convertido sino en la excusa para saquear a Venezuela. Tú lo ves a gente haciendo cola para comprar comida o esperando una caja de clap, pero tú ves al cogollo del PSUV y a los jerarcas del régimen. Bueno, tú has visto las fortunas inmensas, más que los jeques, que los emires, que los mulá de esas monarquías sauditas y árabes. Bueno, los de aquí, en estos días agarraron a una persona en España que solamente él tenía 134 propiedades lujosísimas. Bueno, y después a otro, el primo, el niño de oro, cientos de apartamentos en Dubái, en los Estados Unidos, empresas.
Mira, hay que ver la diferencia que hay. Aquí se ha agigantado la grieta entre los pobres, que es la inmensa mayoría de los venezolanos, la inmensa, y el cogollo corrupto y la lenidad con la que actúan carteles del narcotráfico, así como también células terroristas que pululan en territorio nacional ante la vista gorda de los jerarcas del régimen. Ahora, ante ese panorama, ¿espera usted o ve usted a Venezuela nuevamente en democracia y nuevamente, digamos, libre? Mire, ha sido muy duro, pero yo creo que la lección los venezolanos la hemos aprendido. Yo creo que en Venezuela estamos a las puertas de que se ejecute lo que se denomina la ley del péndulo. Es decir, ese movimiento pendular de la historia que va de la sonrisa al llanto y del llanto a la sonrisa. Es decir, la sonrisa era lo que tanta gente decía, éramos felices y no lo sabíamos. Y el llanto es el llanto que tenemos los padres, los abuelos, porque nuestros hijos, familias desintegradas y gente que se está muriendo por falta de medicina o por la inseguridad. Y se avecina todo lo contrario. Nosotros, por ejemplo, en 20 Venezuela, nuestro programa político es todo lo contrario a lo que tenemos actualmente. Nosotros estamos abogando por un Estado más pequeño, que no sea dueño de hoteles, que no sea dueño de todo lo que las actividades, no, que sea la iniciativa privada, el emprendimiento, el que genere empleo, riqueza, y que el venezolano pueda, con su esfuerzo, con sus méritos, poder tener una movilidad social que se merece como cualquier país del mundo. Y por supuesto, desde el punto de vista social, la tolerancia, la libertad por encima de todo, como uno de los bienes más preciados. A mí no me importa de qué religión eres tú, William, de qué sexo eres tú, de qué partido eres tú. No, a mí no me importa nada, a mí el respeto, siempre y cuando no afecte a los demás, tú puedes hacer lo que tú quieras. El respeto a la libertad por encima de cualquier otra cosa. Desde luego, el respeto a la propiedad privada y todas las actividades, no puede estar ninguna vedada a la inversión privada, ni el petróleo, ni el turismo, ni la agricultura, ni el transporte, ni nada de eso debe estar vedado. Nada de eso debe estar en manos del Estado. El Estado debe aflojar esa apetencia voraz de concentrar todas las actividades. Aquí ya no hay ni siquiera el pobre autobusero que con mucho esfuerzo mantenía su unidad para adelante. No, metieron unos autobuses Yutón y como no les duele a nadie, ahí está el cementerio de autobuses. ¿Y qué es lo que ha quedado? Bueno, perreras para poder movilizarse el transporte público. Eso hay que acabarlo. Nosotros, María Corina Machado, a la cabeza de este movimiento liberal en lo político, sobre todo liberal en lo económico, sobre todo liberal en lo social, es el péndulo que estamos esperando. Venezuela, mediante un cambio de esa naturaleza, del comunismo, del castrocomunismo que nos ha mantenido en la ruina al país que con más posibilidades de alcanzar el desarrollo, a precisamente ser un país rico de verdad. Ahora ya para finalizar mencionó algo que es muy importante y es, bueno, la diáspora y la cantidad de venezolanos que han emigrado. Creo que la diáspora le ha tocado a usted muy de cerca. Tiene 2 hijos que están afuera. Sueña con volverlos a ver en Venezuela y tiene la esperanza de que vuelvan y la certeza de que va a suceder. ¿Y qué mensaje le manda a los venezolanos que hoy ven a su familia dividida? Desde luego que sí, y yo estoy seguro que ese sueño se va a convertir, y mis nietos están allá, uno en Qatar, otro en Canadá. Ellos han ganado premios internacionales, para que ustedes tengan una idea. Uno de ellos dirigió la ampliación del metro de Londres y en el Reino Unido se ganó como el mejor ingeniero. Actualmente está construyendo el metro en Doha, en Qatar, y otras obras de envergadura. El otro está en Ottawa, en Canadá, y es el que diseña los programas para Netflix, que acabó, bueno, una tecnología modernísima, por cierto, la está implementando para DirecTV, para Fox y otras cadenas de televisión. Esto es una nueva tecnología que, bueno, ya ha desplazado incluso hasta las salas de cine y de cómo ves televisión. Es decir, esos conocimientos, todos son ingenieros graduados aquí en Venezuela, los 3 hijos míos ingenieros graduados en Venezuela, y precisamente ese conocimiento y esa experiencia
están dispuestos, no solo dispuestos, sino deseosos de ponerla al servicio de Venezuela, de nuestro país. Y como ellos, desde luego la inmensa mayoría, todos sueñan con venir a Venezuela, les hace falta el paisaje, le hace falta la gente, le hace falta la familia, reencontrarse. Y yo sé que eso se va a producir, pero para que se produzca no es por arte de magia, ni porque lo sueñe, ni una programación neurolingüística, no. Hay que trabajar. ¿Cuál es el trabajo? Bueno, luchar para sacar a Maduro y su pandilla del poder, para que venga un periodo de transición y luego vengan unas elecciones y el pueblo venezolano libremente pueda elegir sus presidentes, sus gobernadores. Yo fui 20 años diputado regional en Bolívar, ahora tengo 10 años de diputado a la Asamblea Nacional por el estado Anzoátegui. Es decir, es porque yo quiero que la gente me elija si es que yo quiero seguir haciendo carrera política, que ya de paso es por el esfuerzo, porque aquí nadie se rinde, ni los jóvenes, ni los adultos, ni los menos jóvenes, sino que todos tienen que luchar para alcanzar ese sueño de ver a Venezuela levantarse de su ceniza y que toda esa diáspora, que solo el nombre remite a las tragedias más horribles que ha conocido la humanidad, que es la diáspora, es la dispersión de la gente por todas partes del mundo. En este momento hay venezolanos dispersos en el planeta y todo ese conocimiento, toda esa experiencia, toda esa gente valiosa regresará a nuestro país el día que nos dispongamos nosotros, los que estamos aquí, sacar de una vez por todas a estas mafias que se han entronizado y que, como suele pasar, las mafias se resisten a soltar el botín hasta que la gente diga basta, y hasta ahí llegaron. Bien, bueno, muchísimas gracias, muy buena tertulia, por cierto, y bueno, con este emotivo mensaje llegamos al final de esta entrevista especial, Entrevista 20. Estuvo con nosotros el diputado Omar González Moreno, diputado a la Asamblea Nacional por 20 Venezuela. Muchísimas gracias.